Me senté en el extremo opuesto de la larga mesa y observé cómo mi nuera se acomodaba en la silla que me había pertenecido durante 30 años. Vanessa Whitmore colocó una carpeta de documentos frente a ella, enderezó la espalda y recorrió con la mirada a todos los presentes como si aquella reunión ya fuera su primer día como directora ejecutiva. Mi hijo Daniel estaba sentado a su lado, evitaba mirarme a los ojos y no dejaba de ajustarse los gemelos. A la izquierda de Vanessa se encontraba el director financiero de la empresa, Marcus Reed, el hombre al que una vez confié el acceso a cada cuenta, cada contrato y cada cifra de Whitmore Transport. Todo está listo, Henry, dijo Vanessa. Lo único que tienes que hacer es firmar. Un bolígrafo de oro se deslizó por la mesa hasta quedar frente a mí. En la primera página se leía: transferencia de emergencia de autoridad y confirmación del sucesor. Vanessa ya no fingía ser una familiar preocupada. Su voz se había vuelto seca y dura. Eleanor ha muerto. Eres viejo, estás sobrepasado y ya no eres capaz de tomar decisiones. La empresa será transferida a Ethan y nosotros la dirigiremos. A partir de ahora tendrás que arreglártelas por tu cuenta. Lo dijo con calma, casi con indiferencia, como si anunciara que una reunión había sido aplazada. Miré a Daniel. Era su última oportunidad para detener a su esposa, confesar o al menos levantar la vista. En lugar de hacerlo, siguió mirando sus caros zapatos. Entonces tomé el bolígrafo. Vanessa se permitió una sonrisa apenas visible. Marcus se recostó en su silla. Estaban seguros de haber ganado. Sostuve el bolígrafo durante unos segundos y luego abrí los dedos. El metal golpeó la mesa y rodó sobre la superficie pulida. No, dije. En ese preciso instante, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Mi abogado, Samuel Price, entró en la habitación. 2 agentes federales lo seguían. Samuel nos saludó. Cruzó la sala y colocó un informe de laboratorio sellado frente a Vanessa. Antes de que alguien hable de transferirle la empresa a Ethan, dijo, todos deberían saber exactamente qué relación tiene este joven con la familia Whitmore. El rostro de Vanessa cambió. Pero para entender cómo llegamos a aquella mañana, hay que retroceder varios días, hasta un momento en que mi esposa apenas llevaba tiempo bajo tierra y las personas que se hacían llamar mi familia ya estaban repartiéndose la vida que habíamos construido. Capítulo 1. 3 días después del funeral. La casa sonaba distinta después de la muerte de Eleanor. Antes siempre ocurría algo en su interior. Música suave, una tetera hirviendo en la cocina, su voz llegando desde el despacho mientras discutía con un contable o me recordaba una reunión. Ahora hasta los pasos parecían demasiado ruidosos. Habíamos estado casados 44 años. En 4 meses, la enfermedad convirtió a una mujer enérgica, capaz de llevar las cuentas, discutir con proveedores y organizar una cena familiar al mismo tiempo, en una sombra frágil. Durante sus últimas semanas, apenas me separé de su cama. 3 días después del funeral, estaba de pie junto al fregadero, lavando mecánicamente el mismo vaso una y otra vez, cuando escuché el sonido seco de unos tacones. Vanessa entró en la cocina con un traje negro. En su rostro no había rastro de lágrimas ni de agotamiento. Parecía haber llegado para negociar la compra de una empresa rival. Sin preguntarme cómo estaba, dejó una gruesa carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Una medida necesaria. La primera página llevaba un gran título: Acuerdo de transferencia temporal de la gestión. Tienes 70 años, continuó. Has perdido a tu esposa, apenas duermes y tu presión arterial es inestable. La empresa no puede depender de tu estado. Proponemos transferir la participación de control a Ethan mientras Daniel y yo nos ocupamos de las operaciones diarias. Ethan tenía 18 años. Apenas había terminado la secundaria, pasaba los días conduciendo un coche deportivo y creía que un balance empresarial era lo que aparecía en una aplicación bancaria. ¿Por qué Ethan?, pregunté. Porque es el siguiente en la línea de sucesión. Eso es lo que Eleanor quería. Pronunció aquella frase con especial precisión. Vanessa sabía que invocar el nombre de mi esposa podía hacerme callar. En ese momento, Daniel entró en la cocina. Llevaba un traje que yo había pagado y el reloj que le regalé por su 40º cumpleaños. Me puso una mano en el hombro. Papá, no veas esto como un ataque. Estamos intentando ayudarte. Necesitas descansar. Firma los documentos y nosotros protegeremos todo lo que tú y mamá construyeron. Whitmore Transport había comenzado con un solo camión usado. En 1986, Eleanor y yo teníamos $180, el alquiler atrasado y la certeza absoluta de que, de algún modo, saldríamos adelante. Yo conducía turnos de 12 horas, descargaba cajas y dormía en la cabina.
Eleanor llevaba las cuentas sobre una mesa plegable y llamaba a los clientes desde un teléfono público. Sobrevivimos a 3 recesiones, una huelga, el incendio de un almacén y un intento de adquisición hostil. Cuando enfermó, la empresa valía aproximadamente $15 millones, y ahora, apenas 3 días después de su funeral, mi hijo y su esposa me pedían que lo entregara todo a alguien que nunca había trabajado ni un solo día. Leeré los documentos, dije. Vanessa sonrió. Por supuesto, solo no tardes demasiado. La auditoría es a finales de mes y la empresa necesita estabilidad. Se marcharon juntos. Yo me quedé junto a la ventana. En el reflejo del cristal vi a Vanessa detenerse en el recibidor, sacar el teléfono y escribir un mensaje rápido. Creía que no podía oírla cuando susurró. Mordió el anzuelo. Preparen la reunión. En aquel momento comprendí 2 cosas. Primero, aquello nunca había tenido que ver con mi salud. Segundo, ya se comportaban como si la empresa hubiera dejado de pertenecerme. Capítulo 2. La luz roja. A la mañana siguiente llegué a la oficina antes de las 6. Necesitaba estar rodeado de cosas familiares. El olor a café en el vestíbulo, el zumbido de los ascensores, la luz encendida detrás de las ventanillas de despacho. Quería recordarme que todavía podía pensar como el hombre que había construido aquella empresa, no como el viudo al que todos suponían roto. Subí a la planta ejecutiva y me dirigí al archivo. Allí se guardaban copias de seguridad de contratos, documentos del fideicomiso e informes financieros. Acerqué mi tarjeta al lector. Luz roja. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Otra vez rojo. Mi tarjeta era la llave maestra. No podía caducar ni ser desactivada sin mi autorización. ¿Algún problema? Marcus Reed apareció desde el pasillo. Iba vestido de manera impecable y parecía demasiado despierto para alguien que simplemente había coincidido conmigo en la oficina a las 6 de la mañana. Mi tarjeta no funciona, dije. Estamos actualizando el sistema de seguridad. Daniel ordenó restringir el acceso a la información sensible mientras emigran los servidores. ¿Daniel ordenó? Dijo que te tomarías una licencia prolongada. Decidimos no molestarte con asuntos técnicos. Marcus hablaba con educación, pero la satisfacción se reflejaba en sus ojos. No solo se preparaban para transferir la autoridad, ya habían empezado a apartarme de mi propia empresa. Podría haber exigido que abrieran la puerta, podría haber llamado a seguridad o montado una escena, pero eso les habría permitido afirmar que el duelo me había vuelto inestable. Razonable, respondí. Dile a Daniel que agradezco su iniciativa. Marcus esperaba claramente otra reacción. Regresé a mi despacho. Cerré la puerta con llave y abrí el cajón inferior del escritorio. Bajo un panel de madera había un cierre biométrico oculto. Eleanor solía reírse y llamarlo mi paranoia. 10 años antes, tras un intento de espionaje industrial, contraté a un programador para crear un sistema de respaldo independiente. Un disco externo contenía una copia de las operaciones clave de la empresa y un canal de servicio oculto permanecía dentro de la red, uno cuya existencia ni siquiera conocía el director financiero. Conecté el disco al portátil e introduje la primera parte de la contraseña. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número del hospital municipal. ¿Señor Whitmore?, preguntó una mujer. Su nieto Ethan ha sufrido un grave accidente. Está en la unidad de traumatología. Necesitamos que la familia venga cuanto antes. 1 minuto después corrí hacia el ascensor. Todo lo que ocurría en la empresa tendría que esperar. Fueran cuales fueran mis sospechas, Ethan seguía siendo el muchacho al que había querido durante 18 años. Capítulo 3. El grupo sanguíneo imposible. Ethan perdió el control de la motocicleta en una curva y chocó contra una barrera de seguridad. El casco lo salvó de una lesión grave en la cabeza, pero una pieza de metal le abrió profundamente el muslo. Perdió mucha sangre antes de que llegara la ambulancia. En el pasillo del hospital, Daniel estaba sentado con el rostro entre las manos. Vanessa caminaba de un lado a otro, enviando mensajes a alguien desde su teléfono. Cuando el médico nos dijo que Ethan estaba estable, pero necesitaba una transfusión urgente, pude respirar por primera vez aquella mañana. Empiecen de inmediato, dijo Vanessa con brusquedad. El dinero no es un problema. El médico frunció el ceño. El pago no es el problema. Su hijo tiene sangre AB positiva. Después de un gran accidente en la autopista, nuestras reservas están casi agotadas. Nos gustaría analizar a los familiares cercanos para comprobar la compatibilidad. Las palabras del médico parecieron detener el tiempo. AB positivo. Recordaba con total claridad el grupo sanguíneo de Daniel. O positivo. De niño le operaron de apendicitis y esa información figuraba en todos sus historiales médicos. Eleanor también era del grupo O, igual que yo.
Conocí al grupo de Vanessa por un examen médico familiar realizado años antes. A positivo. Unos padres con grupos sanguíneos O y A pueden tener un hijo del grupo A u O, pero no AB. El grupo AB requiere un gen B, y ni Daniel ni Vanessa lo tenían. No era una teoría complicada, era genética elemental. Miré a Vanessa. En lugar de ofrecerse a donar sangre, exigió a gritos que el hospital trajera las reservas necesarias en avión desde una clínica privada. Entonces miré a Daniel. No parecía sorprendido. Se había puesto pálido. Sujetaba con fuerza la barandilla metálica y miraba al suelo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la suya. Lo sabía. Más tarde le pedí que me acompañara a la cafetería del hospital. Nos sentamos en un rincón apartado con 2 vasos de café horrible. El médico dijo que Ethan es AB positivo. Empecé. Tú eres del grupo O. Vanessa es del grupo A. Explícame cómo es posible. Daniel se estremeció. En lugar de confusión, apareció ira en su rostro. Este no es momento para tus sospechas. Los hospitales cometen errores. Seguramente alguien introdujo mal la información. ¿Estás seguro? Mi hijo se está recuperando de una operación y tú me estás interrogando. Su reacción me dijo más que cualquier respuesta. Un hombre inocente habría pedido repetir el análisis. Un padre asustado habría querido una explicación. Daniel me atacó de inmediato e intentó hacer que mi pregunta pareciera una prueba de que estaba perdiendo la razón. Fingí ceder. Tal vez tenga razón. Probablemente fue un error. No pareció aliviado. Solo apretó aún más el vaso. Cuando regresé al pasillo, Vanessa estaba junto a una ventana hablando en voz baja por teléfono. En cuanto oyó mis pasos, colgó. Entonces comprendí que no había habido ningún error de laboratorio. Capítulo 4. 2 muestras. Ethan mejoró después de la transfusión. Al anochecer, los médicos me enviaron a casa con muletas y con instrucciones estrictas de no ponerse de pie salvo que fuera necesario. Interpreté el papel de abuelo preocupado. Lo abracé, le deseé una rápida recuperación y le dije a Daniel que pasaría más tarde. Aquella noche compré sopa, la pasé a recipientes de mi propia cocina y conduje hasta su casa. Vanessa estaba sentada en la cocina con una copa de vino, quejándose del coste del helicóptero médico. Su hijo había estado a punto de morir, y aún así, la factura parecía preocuparle más. Voy a verlo, dije mientras me dirigía al piso de arriba. Ethan dormía. Llevaba auriculares sobre las orejas y descansaba la pierna herida sobre unas almohadas. En su baño me puse guantes y saqué su cepillo de dientes eléctrico del armario. Las cerdas todavía estaban húmedas. Lo sellé dentro de una bolsa estéril. Para la segunda muestra necesitaba material biológico de Daniel. En el lavadero, cerca del garaje, había un cesto con su ropa deportiva. En el cuello de una chaqueta de entrenamiento encontré 2 cabellos con la raíz adherida y los guardé con cuidado en otra bolsa. 10 minutos después estaba otra vez en la cocina, comiendo sopa y escuchando a Vanessa describir los cambios que pensaba hacer cuando el control de la empresa hubiera sido transferido. No tenía idea de que las pruebas capaces de destruir su plan estaban en mi bolsillo. Aquella noche llevé las muestras a un laboratorio privado en la ciudad vecina. El análisis urgente era caro, pero prometieron resultados en 48 horas. Cuando salí del edificio, mi teléfono me alertó de un intento de transferir $4,5 millones desde una cuenta de la empresa. Alguien estaba utilizando mi firma digital. Me quedé sentado en el coche mirando la pantalla durante varios segundos. La mentira familiar acababa de conectarse con un delito corporativo. A la mañana siguiente me encerré en el despacho de casa, me conecté a Whitmore Transport a través del canal de servicio oculto y lo vi todo. La solicitud de transferencia se había originado en el terminal de Marcus Reed. El dinero debía pasar por 4 empresas registradas en Delaware y después terminar en cuentas extranjeras. Detuve la operación, pero no la eliminé. Dejé los fondos atrapados en un estado intermedio para que Marcus no pudiera completar la transferencia ni borrar las pruebas. Luego empecé a investigar más a fondo. Durante 8 meses habían sacado $4,5 millones de la empresa mediante facturas falsas por trabajos de consultoría, actualizaciones de software y rutas de transporte que no existían. El dinero no procedía de los beneficios. Estaban vaciando el fondo de pensiones de los empleados. La primera transferencia se había realizado la misma semana en que Eleanor recibió su diagnóstico terminal. Mientras yo estaba sentado junto a mi esposa en un centro oncológico, Vanessa y Marcus aprovecharon mi ausencia para robarles a los conductores, trabajadores de almacén y operadores que llevaban décadas trabajando para nosotros.
Volví a abrir los documentos que Vanessa había llevado a mi casa. Cerca del final del acuerdo encontré 2 cláusulas enterradas entre un lenguaje jurídico denso. La primera liberaba a la nueva dirección de toda responsabilidad por infracciones cometidas antes de la transferencia de poder. La segunda confirmaba, en mi nombre, cada operación financiera del periodo anterior. No querían únicamente la empresa. Querían mi firma en mi propia condena. Capítulo 5. 0%. 2 días después, el laboratorio llamó para informar que el resultado estaba listo. Recogí el sobre, me senté en el coche y durante mucho tiempo no fui capaz de abrirlo. Durante 18 años había buscado rasgos de nuestra familia en Ethan. Creía que tenía la sonrisa de Eleanor y mi barbilla obstinada. Lo llevaba a pescar, le enseñé a conducir un camión en un estacionamiento vacío. Pagué su educación y planeaba entregarle la empresa algún día. El informe contenía páginas de tablas y marcadores técnicos, pero la conclusión ocupaba una sola línea. Probabilidad de paternidad de Daniel Whitmore, 0,00%. Lo leí 3 veces. No había error. No había espacio para la duda. Ethan no era hijo de Daniel. Durante varios minutos permanecí inmóvil. Lo primero que sentí no fue rabia, sino vacío. Mi esposa había muerto creyendo que el apellido Whitmore continuaría a través de su nieto. Alguien había utilizado durante años nuestro amor como una herramienta. Pero quedaba una pregunta. ¿Quién era el padre biológico de Ethan? La respuesta era casi evidente. Vanessa jamás habría arriesgado su cómoda vida por una aventura al azar. Elegía a las personas según su utilidad. El hombre con el que se había aliado necesitaba tener acceso a la empresa, entender las finanzas y saber ocultar dinero. Marcus Reed encajaba a la perfección. Fui a ver a Isaac Morgan, un antiguo investigador federal que se había dedicado al trabajo privado después de 20 años de servicio. Puse una fotografía de Vanessa y Marcus delante de él. Necesito saberlo todo, dije. ¿Cuándo se conocieron? ¿Con qué frecuencia se ven? ¿A dónde va el dinero? ¿Y qué relación tienen con mi hijo? Isaac miró el cheque en blanco que había dejado sobre su escritorio. ¿Por dónde empiezo? Por su pasado. 3 días después, organizó una reunión conmigo en un restaurante abierto las 24 horas, en las afueras de la ciudad. La carpeta que dejó sobre la mesa era más gruesa que el informe de laboratorio. Vanessa y Marcus se habían conocido en la universidad 20 años antes. Habían vivido juntos durante 2 años. Su relación solo había terminado sobre el papel. Los mensajes, recibos de hoteles y fotografías demostraban que nunca se había interrumpido de verdad. Vanessa ya estaba embarazada antes de casarse con Daniel. Isaac obtuvo una muestra de Marcus y la comparó con los datos genéticos de Ethan. Marcus era el padre biológico. Pero la peor prueba aguardaba al fondo de la carpeta. Isaac había recuperado un correo electrónico eliminado que Daniel envió a Vanessa 10 años antes. En él, mi hijo escribía que los médicos habían confirmado que era estéril debido a una infección sufrida en la infancia. Temía que Eleanor descubriera la verdad e invocara la cláusula del fideicomiso familiar, según la cual el control de la empresa solo podía pasar a un descendiente biológico directo. Tenemos que mantener las apariencias, escribió Daniel. Papá nunca debe enterarse. Ethan es la única razón por la que todavía recibiré la herencia. Terminé de leer y cerré la carpeta. Hasta aquel momento, una parte de mí aún intentaba imaginar a mi hijo como una víctima. Un hombre débil engañado por una esposa dominante. Ahora la verdad era evidente. Era cómplice. Durante 10 años, Daniel había sabido que Ethan no era su hijo. Nos había permitido querer al muchacho y prepararlo para heredar porque estaba aterrorizado ante la posibilidad de perder el dinero. Había vendido la verdad sobre su propia familia a cambio de comodidad. Algo dentro de mí cambió para siempre aquella noche. Ya no intentaría convencerlos, salvarlos, ni ofrecerles una oportunidad más. Dejaría que llevaran su plan hasta el final y lo expondría exactamente en el momento en que estuvieran seguros de haber ganado. Capítulo 6. El anciano roto. Llamé a Daniel aquella misma noche. Ven con Vanessa, dije con voz débil. He tomado una decisión. 1 hora después estaban sentados en mi despacho. Había atenuado las luces de antemano, aflojado el cuello de la camisa y colocado una fotografía de Eleanor sobre el escritorio. Ni siquiera tuve que fingir las lágrimas. Bastó mirar su rostro para que mis ojos se llenaran. Encogí los hombros y hablé despacio. Tenían razón. No puedo ocuparme de todo sin Eleanor. La casa está vacía y el trabajo ya no significa nada. Preparen los documentos. Transferiré la empresa a Ethan. Vanessa no pudo ocultar su triunfo. Se enderezó de inmediato en la silla y empezó a hablar de una reunión del Consejo de Administración el viernes.
Todo será oficial, me aseguró. Firmarás delante del consejo y la transición se realizará sin complicaciones. Daniel tomó mi mano. Protegeremos tu legado, papá. Necesité todo mi autocontrol para no apartarme. Se marcharon satisfechos. En cuanto su coche desapareció al doblar la esquina, me enderecé, encendí las luces y llamé a Samuel Price. Samuel había sido mi abogado durante casi 20 años. Cuando oyó cierto tono en mi voz, no perdió tiempo con preguntas innecesarias. Necesito documentos para un despido inmediato, la exclusión del fideicomiso y la cancelación de la transferencia de autoridad, dije. Prepara también las pruebas relacionadas con el robo del fondo de pensiones. El viernes intentarán obligarme a firmar el acuerdo. ¿Quién está implicado? Daniel, Vanessa y Marcus. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro respecto a tu hijo? Tengo su correo electrónico. Samuel no preguntó nada más. Al día siguiente contactó con el agente especial Keller, de la División de Delitos Financieros. Les di acceso a los registros ocultos de las operaciones. Los especialistas federales rastrearon el dinero, confirmaron la falsificación de mi firma digital y obtuvieron autorización para congelar las cuentas extranjeras. Mientras preparábamos las pruebas, Vanessa y Marcus se volvieron descuidados. Despidieron a 3 directivos que habían trabajado conmigo durante más de 20 años, y los sustituyeron por subordinados obedientes. Daniel firmó cada orden. Llamé a nuestro director de operaciones, Alan Brooks, y le dije que no se resistiera. Acepta la indemnización y disfruta de unos días libres, dije. El lunes volverás a estar en tu despacho. Henry, ¿qué está ocurriendo? Limpieza de la casa. El jueves entré en mi oficina y encontré a unos diseñadores de interiores midiendo la habitación. Vanessa ya estaba ordenando que retiraran los paneles de madera oscura y sustituyeran mi escritorio por muebles italianos. Eleanor y yo habíamos firmado nuestro primer gran contrato en aquel escritorio, y lo celebramos con champán barato en vasos de papel. Vanessa me dijo que guardarían mis pertenencias personales en cajas. Le di las gracias y me marché. Creía haberme humillado. En realidad, solo había eliminado las últimas dudas que me quedaban. Capítulo 7. La última oportunidad. El viernes por la mañana, por primera vez desde el funeral, me puse el traje que solía llevar en las negociaciones más difíciles. Gris oscuro, perfectamente hecho a medida, sin un solo detalle innecesario. Toqué el collar de perlas de Eleanor, que aún descansaba sobre la mesita de noche. Hoy termina todo, le dije a la habitación vacía. Antes de que empezara la reunión, los agentes federales tomaron posiciones cerca del edificio. Samuel esperaba en la oficina contigua con los documentos. Todas las cuentas relacionadas con Marcus habían sido congeladas. Entré en la sala de juntas sin llamar. Vanessa estaba sentada en la cabecera de la mesa. Daniel, Marcus y Ethan se encontraban a su lado. Los demás asientos estaban ocupados por los directivos que acababan de nombrar. Habían dejado para mí una silla en el extremo opuesto, un gesto destinado a dejar claro quién ostentaba ahora el poder. Me senté. La carpeta con el acuerdo se deslizó por la mesa y se detuvo frente a mí. Fírmalo, dijo Vanessa. El consejo ya ha aprobado la transición. Pasé las páginas, aunque conocía cada línea. Después levanté la vista. Parece que tienen mucha prisa. La empresa necesita un líder, no un hombre que vive de sus recuerdos. ¿Y ese líder será Ethan? Sobre el papel sí. En la práctica, nosotros lo dirigiremos todo. Vanessa sonrió y dijo algo que hizo que incluso sus nuevos aliados bajaran la mirada. Eleanor está muerta. Tu época ha terminado. Entrega la empresa y aprende a vivir con lo que decidamos dejarte. Miré a Daniel. Entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Veía el bolígrafo en mi mano y sabía que, en cuanto firmara, cargarían sobre mis hombros el dinero robado. ¿Tienes algo que decir?, pregunté. Daniel permaneció en silencio. Era su última oportunidad, no jurídica ni financiera, sino humana. Apartó la mirada. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. No. Las puertas se abrieron. Samuel entró acompañado por los agentes. Colocó el informe del laboratorio frente a Vanessa. La probabilidad de que Daniel Whitmore sea el padre biológico de Ethan es 0, anunció. Por lo tanto, Ethan no es un heredero directo de la familia Whitmore y no cumple las condiciones del fideicomiso de Eleanor Whitmore. Nadie en la sala se movió. Ethan levantó lentamente la cabeza del teléfono. ¿Mamá? Vanessa no lo miró. Samuel continuó. El acuerdo de transferencia de emergencia carece de validez. Vanessa Whitmore no tiene derecho alguno sobre los activos del fideicomiso
ni sobre el control de la empresa. Marcus intentó levantarse, pero un agente le puso una mano en el hombro. Permanezca sentado. Daniel se puso de pie de un salto y señaló a su esposa. Ella me engañó. Yo no sabía nada de esto. Saqué de mi maletín el correo electrónico impreso y lo arrojé sobre la mesa, delante de él. No te atrevas a fingir que eres una víctima. Daniel vio la fecha y su propia dirección como remitente. Todo rastro de indignación fingida desapareció de su rostro. Samuel leyó varias líneas sobre la esterilidad de Daniel, el fideicomiso familiar y la necesidad de ocultar la verdadera paternidad de Ethan. Daniel volvió a hundirse en su silla. Papá, tenía miedo de quedarme sin nada. ¿Y por eso decidiste dejarnos sin nada a mí, a tu madre y a cientos de empleados? Vanessa se volvió hacia Marcus. Dijiste que no quedaba ningún rastro. Marcus perdió el control. Fuiste tú quien nos obligó a acelerar la transferencia. Tú exigiste que moviéramos el dinero antes de la auditoría. En cuestión de minutos, su alianza se derrumbó. Hablaron uno encima del otro, mencionando cantidades, cuentas y circunstancias, y confirmaron de hecho todo lo que ya figuraba en los expedientes de la investigación. El agente Keller esperó hasta que guardaron silencio. Vanessa Whitmore y Marcus Reed quedan detenidos como sospechosos de fraude electrónico, falsificación de autorizaciones financieras y robo de $4,5 millones del fondo de pensiones de los empleados. Las esposas se cerraron con un chasquido. Vanessa gritó que merecía una parte de la empresa después de tantos años de matrimonio. Marcus exigió un abogado. Lo sacaron por las mismas puertas por las que, apenas unos minutos antes, esperaban entrar en sus nuevas vidas. Capítulo 8. El precio de una elección. Cuando las puertas se cerraron, Daniel y Ethan permanecieron en la sala de juntas. Los directivos recién nombrados recogieron rápidamente sus pertenencias y se marcharon. Solo habían sido valientes mientras creían que el poder de Vanessa era permanente. Me acerqué a mi hijo y puse 2 documentos delante de él. El primero ponía fin a su empleo. El segundo era una orden de desalojo de la casa perteneciente a mi fideicomiso. Tienes 24 horas para recoger tus cosas, dije. Ya no trabajas para la empresa y has sido excluido de la herencia. Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿A dónde se supone que voy a ir? No sé hacer nada por mí mismo. Ese es el resultado de cada decisión que tomaste. Durante 42 años viviste como si otra persona estuviera obligada a protegerte de las consecuencias. Soy tu hijo. Precisamente por eso tu traición es peor que el delito de ellos. Intentó culpar a Vanessa, al miedo, a su condición y a la presión de su madre. Nada de eso cambiaba el hecho central. Conocía la verdad y había ayudado conscientemente a poner el dinero robado a mi nombre. No vuelvas a contactar conmigo, dije. Tal vez algún día entiendas que no perdiste una herencia. Perdiste la confianza del hombre que, hasta el final, todavía quería salvarte. Daniel se marchó. Ethan permaneció sentado a la mesa. Ya no parecía un heredero consentido. Parecía un adolescente asustado cuyo pasado entero había desaparecido en una sola hora. No había participado en la conspiración. Lo habían utilizado desde que nació. Pero también comprendía que nunca podría volver a verlo exactamente de la misma manera. No porque fuera culpable, sino porque todo nuestro vínculo se había construido dentro de una mentira cuidadosamente mantenida. Ethan, mírame. Levantó los ojos. No eres responsable de lo que hicieron tu madre, Marcus o Daniel, pero no eres el heredero de esta empresa. Pagaré tus estudios y tus gastos básicos durante 1 año. En ese tiempo encontrarás un trabajo, elegirás una profesión y empezarás a construir tu propia vida. ¿Y después? Después serás responsable de ti mismo. Una lágrima le recorrió la mejilla. Lo entiendo. Tomó su mochila y caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? La pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa ocurrida aquella mañana. Durante los 18 años, respondí. Eso fue real, aunque las razones por las que te llevaron a nuestra familia se basaran en una mentira. Asintió y se marchó. Capítulo 9. Después de la tormenta. La investigación federal continuó durante varios meses. Las cuentas en el extranjero fueron congeladas. Con ayuda de los registros del sistema oculto, los investigadores reconstruyeron cada transferencia y cada factura fraudulenta. Se recuperaron íntegramente los $4,5 millones. Me aseguré personalmente de que el dinero regresara al fondo de pensiones. Ningún conductor, operador o trabajador de almacén perdió un solo $1 de sus ahorros para la jubilación.
Vanessa y Marcus fueron condenados por fraude financiero y malversación. El tribunal les impuso largas penas de prisión. Daniel evitó la cárcel en el caso principal porque los investigadores no pudieron demostrar que hubiera ayudado a crear las empresas fantasma. Pero sus firmas en las órdenes internas y el encubrimiento de la verdadera paternidad de Ethan destruyeron para siempre su reputación. Lo último que supe fue que alquilaba un pequeño apartamento y trabajaba en una tienda de artículos para el hogar. Por primera vez en su vida, tenía que contar sus gastos y responder ante personas que no conocían su apellido. No disfruté de su caída, pero tampoco tenía intención de volver a rescatarlo. Alan Brooks y los demás directivos despedidos regresaron a sus puestos. Rediseñamos el sistema de control, limitamos la autoridad del director financiero e introdujimos una revisión independiente de cada operación relacionada con los fondos de pensiones. La empresa se recuperó más rápido de lo que esperaban los auditores, pero comprendí que conservar Whitmore Transport no era suficiente. La antigua idea de una herencia basada en la sangre nos había llevado al desastre. Eleanor había creado aquella condición para proteger la empresa de los extraños, pero había convertido a nuestro hijo en un cobarde dispuesto a vivir dentro de una mentira. 6 meses después, Samuel y yo subimos a la azotea de la sede de la empresa. Sobre una mesa pequeña descansaban nuevos documentos legales. Transferí la mitad de mis acciones y de mis bienes personales a la Fundación Eleanor Whitmore. La fundación financiaría los estudios de jóvenes talentosos cuyas familias no pudieran pagar la universidad. Eleanor siempre decía que el origen de una persona no importaba si poseía la inteligencia y el carácter necesarios para trabajar. La otra mitad de la empresa pasó a un programa de propiedad accionarial para los empleados. Las personas que habían pasado décadas conduciendo los camiones, administrando los almacenes y manteniendo el negocio en pie durante sus años más difíciles, recibirían una parte de lo que su trabajo había creado. Firmé la última página. ¿Estás seguro?, preguntó Samuel. Por primera vez en mucho tiempo. Contemplé la ciudad. Abajo, los camiones con nuestro logotipo avanzaban por las carreteras. Durante años, creí que un legado era un apellido transmitido a los hijos. Ahora comprendía que un nombre podía ser robado, falsificado o utilizado como pase de entrada a la fortuna de otra persona. El verdadero legado es lo que queda después de las decisiones que tomas. Eleanor nunca tuvo el nieto biológico con el que había soñado, pero gracias a su nombre, cientos de jóvenes recibirían una educación. Los empleados que casi habían sido robados se convertirían en propietarios de la empresa. Eso importaba más que cualquier linaje. Perdí a mi esposa, a mi hijo y a la familia que creía tener. Pero no permití que la traición destruyera lo que Eleanor y yo habíamos construido. Un hombre solo puede perder casi todo, pero mientras todavía sea capaz de distinguir el amor de la manipulación y el perdón de la debilidad, es demasiado pronto para llamarlo derrotado.